Empezando nuestro directo con Galicia Montessori en básicamente 5 segundos. Si me dais un momento, vamos a buscar a Mercedes, que debería estar conectada, y le invitamos para que se incorpore con nosotros. Vamos a ver, solo un momento. Vamos a dar también el tiempo, veo que entra Galicia Montessori, vamos a invitarle. Tum, 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 tum. A ver. Un saludo. Request. A ver. Mientras tanto a Alessia, a Volvoleta, a Yosune que está entrando, la Yosune, poco a poco. Somos 5. Vamos a dar un momento para que pueda entrar. Ok, vamos a aceptar otra vez la invitación con Galicia Montessori. ¿Qué venimos a hablar aquí hoy? Estoy teniendo calor, me estoy remangando un poco. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a recordar cuáles son los argumentos que tendremos en un encuentro presencial y vamos a compartir una presentación siempre de el área de educación cósmica. El área, entre muchas comillas, en verdad. Ahora hablaremos que más que un área es un enfoque, son un par de gafas con las cuales mirar al mundo. Vamos a ver, veo que no logran incorporarse. Vamos a ver. Tum, 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 tum. Vamos a ver así. Dice Galicia Montessori no puede entrar. Vamos a intentarlo otra vez. Si no, le invito directamente yo y vamos a ver si es un tema de... A veces pasa que... Oh, Hola, ¡ay! Ahí está. ya estamos aquí con la parte técnica, Probando, probando. probando. ¿Tú me Ya te estamos escuchas bien, Mercedes? escuchando. Porque me acabo de quitar los cascos. Pensaba que me iba a entrar el audio por los cascos, pero creo que no. ¿Tú me escuchas bien? Ya te escucho perfecto. ¿Tú me oyes? Perfectamente. Voy a Genial, dejar de genial. lado los cascos. ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Con muchas ganas de este directo, ¿no? Súper agradecida con toda la gente que se conecta. Les damos la bienvenida. Y porque es domingo y sí, y decidir conectarte para escucharnos y para prepararte, de verdad que se agradece, porque eso implica tu tiempo. Entonces, mil gracias y gracias a ti, Nico, por estar. Muchísimas gracias a vosotros por compartir este tiempo. Estaba ya un poco haciendo la premisa mientras intentaba de que entraras ahí dándole a cualquier cosa en la pantalla. Y sobre de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre qué vamos a hablar, sobre el tema de la educación cósmica. Ya estaba un poco anticipando el tema de que no es tanto un área, sino más bien un enfoque, unas gafas con las cuales mirar al mundo. Pero poco a poco nos vamos a meter en este tema. ¿Qué te parece si nos comentas un poco? Porque seguro que quien ha entrado a través de Diamond Montessori seguro, ya conoce Galicia Montessori, pero puede que no conozca la génesis del proyecto, o viceversa, si alguien entra por tu cuenta, puede que haya visto un par de cositas mías, pero tampoco sepa qué voy yo a hacer a Galicia. ¿Te apetece Me igual parece decir? genial. Miren, les hacemos como un pequeño resumen. Mucha gente ya nos conoce. Estamos aquí en Galicia hace 20 años. Empezamos con este proyecto hace 18 años con el compromiso de cambiar la educación y de poner nuestra semillita. Empezó el proyecto por un movimiento de familias y se ha ido extendiendo con el regalo de que nos han permitido entrar a muchos colegios, tanto públicos como privados, y que ya vemos que realmente hay un cambio. Hay muchas escuelas que ya se están montesorizando, y sobre todo en educación consciente. Sean al 100% Montessori o no, pero sí quieren hacer un cambio para ver al niño. Y por esta razón ya veíamos como una necesidad muy grande, porque ya vemos que toda la parte de educación infantil está muy motivada, pero nos falta subir un poquito más y subir a primaria. Y en este viaje conocimos a Nico. Ya lo conocimos hace más de un año y bueno, nos encantó, nos encantó, nos encantó su trabajo. O sea, nos parece súper importante. Bueno, este año logramos que viniese y es un regalo. Se los comparto a todas porque de verdad hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Creo que es súper importante. Hay gente que sabe de primaria lo que es educación cósmica o tiene una idea de lo que es educación cósmica. Ya también suena lo de las grandes lecciones que antes era completamente desconocido. Y estas grandes lecciones que vamos a ver en el fin de semana que viene, Nico, en noviembre, ya les garantizo que no os lo perdáis porque va a estar increíble. Pero a pesar de que ya oímos estas grandes lecciones, que es como el eje curricular de lo que es Montessori,
como decía Nico, no es un método las grandes lecciones, es una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida, esas gafas que te tienes que poner, primero las tenemos que adquirir nosotros como educadores. Y bueno, yo estoy en Montessori hace mucho tiempo, me fascina Montessori, pero creo que no nos podemos quedar anquilosados, como en nuestra zona de confort, en nuestra zona cómoda. Y para mí es un regalo enorme, 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 tener a gente como Nico que viene y nos abre la mirada y nos cuenta nuevas cosas y nos explica toda la profundidad que hay. Porque la gran lección no va a ser lo que te abra al conocimiento de tus niños, es saber qué voy a hacer después para aprovechar la etapa de desarrollo, para despertar a mis niños y que puedan aprender. Y este regalo de que estés, Nico, y la generosidad que tienes de compartir, me parece súper importante. Creo que el ser cósmico es saber que uno influye en los demás y que los demás te influyen a ti. Entonces, pues van a vivir hoy un poquito de este contagio, de esta gran persona que es Nico y que nos toca el corazón, ¿no? Entonces, Has dejado muy aquí, Mercedes. listo con la educación De, cósmica. de acuerdo. A mí me gustaría muchísimo compartir, ¿no? También yo de dónde vengo, ¿no? Vengo directamente de una formación Montessori que tal vez no sea la clásica, para no entrar demasiado en lo que es, digo siempre un poco de broma, me van a perdonar las personas del Juego de Trono Montessori, si una formación, otra formación, un centro, otro centro. Es muy interesante, la verdad, compartir esta gran misión que es la de ser educadores, lo divertido que es y el foco, por supuesto, es el niño, la niña, pero también vamos a decirlo, ¿no? El rol del adulto que es una persona constantemente en movimiento, constantemente en búsqueda de conocimientos, porque no te da abasto con lo que tú aprendas en una formación. En una formación aprendes a crear herramientas, a buscar herramientas, se te prende este fuego por dentro, pero es imposible que tú puedas considerar la formación Montessori, por muy larga que haya sido, por muy cara, por mucha energía que le hayas echado, porque realmente son estas tres cosas, tiempo, energía y dinero, puede pasar las tres cosas, por mucho que haya pasado esto, siempre, y aunque os pueda saber mal, esto sí para mí es un punto de partida, para nada es un punto de llegada. Normalmente terminas y por muy a fondo que hayas intentado ir, te falta tiempo, te falta práctica y te falta conocimiento. Porque es imposible reunir todo el conocimiento humano en 3 años, básicamente, que es lo que suele durar una formación como esta. Y entonces, ¿qué hacer? Básicamente, empezar así, remangar, yo ya me he remangado que tenía calor, y pensar qué puedo hacer, por ejemplo, entre gran lección y gran lección, para recordarlo para que quien tiene una primera, entre comillas, alfabetización Montessori, son 5, ¿no? Tenemos la primera, que es el origen del universo, algunos la llaman también el Dios sin mano, tenemos la llegada de los seres vivos a la Tierra, con la cual tenemos la mítica línea de la vida que vamos a ver hoy, tenemos la llegada del ser humano, tenemos la historia de la escritura y la historia de los números. Entonces, nosotros lo que vamos a abrir son ventanas. Normalmente, cuando digo normalmente, con muchas comillas, porque depende también de en qué momento esté, qué grupo esté, intentamos darlas todas al principio del curso. Sin que nos agobiemos, ahora intentamos abrir, por ejemplo, con la primera gran lección, toda la parte de geografía, porque imaginaros este momento que por fin el agua puede bajar a la tierra y se crean ríos, lagos, océanos, pues allí empezaremos a hacer todo lo que es geografía, física, la parte, como bien decíamos, ¿no? De, junto de lagos, de montañas, cómo es que la Tierra tiene el aspecto que tiene, y toda la parte de geografía astronómica, de los astros, de las estrellas. Entonces allí entrará maravilloso el sistema solar, entrarán las constelaciones, entrarán las fases lunares, entrará cómo es, ¿no? Que antes hay el día, después la noche, y qué pasa cuando yo cumplo años, ¿no? Puede ser que haya dado una vuelta completa a la Tierra, ¿no? Y es muy interesante la manera de cómo vamos experimentando y facilitando herramientas para practicar, porque yo lo digo muy a menudo, si me dieran 1 euro por cada vez que lo digo, la mano trabaja, la mente razona. Así que nosotros contamos estas grandes lecciones, pero luego hay toda una serie de actividades muy prácticas. Yo doy un webinar que se llama Práctica Docente solamente para eso, que te permite desplegar una serie de herramientas que permiten repetir una y otra vez y en formas diferentes estos conceptos, porque también allí podríamos perdernos la gran riqueza de estas grandes lecciones con tan solo contarlas y hacer unas pocas actividades, porque te dan mucho pie
a hacer tantas cosas. De hecho, hoy lo que me gustaría hacer en la última media hora, intentaremos aprovechar al máximo el tiempo, es la parte inicial de la línea de la vida con el paleozoico y mostrar una actividad práctica con la cual los niños pueden empezar a familiarizarse, a toquetear literalmente lo que es este material, porque se toca. ¿Qué te parece, Me Mercedes? parece genial, porque mira, yo creo como en la experiencia, ¿no? Creo que muchas veces te pasa eso. Cuando das tú la gran lección, el niño ya de por sí va a estar motivado, porque están realmente científicamente diseñadas y responden a esta capacidad que ellos tienen, ¿no? Primero porque las haces en grupo. Entonces, como toda la parte social, van a estar encantados a hacerla en conjunto. Después despierta su imaginación, entonces que corresponde a su etapa de desarrollo. Y les encanta investigar, son nuestros grandes científicos, ¿no? Nada más les falta la bata para poder desarrollar y para poder trabajar. Pero sí veo que muchas veces después de la gran lección, como que la energía baja. Entonces, algo que me comentaste, ¿no? En algún momento es como, wow, genial, los niños les pones el piano y van a estar encantados de tocarlo, pero es muy importante ayudarlos a orientar esas manos para que toquen cada vez más y cada vez mejor y que descubran ellos y que creen sus propias melodías. Entonces, ese es como el arte, ese es el arte. Y por eso creo que es súper importante, porque la gente que está en las aulas, en los ambientes, tú que estás trabajando todos los días con los niños y que conoces como el proceso, el que lo puedas compartir en la realidad cotidiana para que después nosotras en las aulas lo podamos llevar a la práctica, que no quede en la teoría, sino que tenga muchas herramientas para después trabajar con mis niños. Entonces, vamos a esa parte. Estaba aquí compartiendo el directo también con algunas personas para que poco a poco se puedan sumar. Me parece súper interesante el tema de que ya hayas un poco anticipado, ¿no? La dinámica, porque para quien no conoce el método Montessori o lo haya visto pero a trocitos, digamos de alguna manera, tenemos comentarios que no estaba mirando. Mira, está, por favor, necesitamos poder hacer esas formaciones online. Estamos tan muchas lejos y nos haría muy felices poder acceder a ellas poco a poco. Vamos a ver. Y yo os comento, mira, tenemos también Yosune que estaba pasando, es hermoso lo bien que te lo puedes pasar, tanto el guía como los niños, niñas, cuando les cuentas esas historias. Además de todas las ideas que salen, las ganas que tienen de investigar y aprender. Yosune. Sí. Pues la verdad es que es un momento mágico, también es un momento que hay que fascinar. No es fácil porque nosotros no somos realmente ni actores ni personas del espectáculo, nos tenemos que preparar muy bien y esto es lo que normalmente puede un poco preocuparnos. La verdad, yo digo siempre, mejor hecho que perfecto. Tenemos que Sí. dar información científica, pero podemos igual al principio del año hacer una formación un poquitín más, una información un poquitín más alegórica, ¿no? Puedo hablar de danza de los elementos y luego ya hablaré de átomos, puede ser. Y entonces medir, que eso también es un trabajo que tenemos que hacer, el lenguaje según la etapa en la que estemos. Yo, para ir poco a poco comentando un poco la información o mi realidad de cada día, es en una clase que suma primero, segundo y tercero de primaria. Y entonces estamos hablando actualmente de 35, el año pasado eran 38, hubo unas mudanzas, y de primero, segundo y tercero. Entonces yo tengo que prever un lenguaje que pueda ser asequible y un poquito más, que no viene de más, ¿no? La zona de aprendizaje próximo, ¿no? Un poco que pueda desafiar y al mismo tiempo que pero, permita estar en un tiempo de atención de los niños y las niñas que yo acompaño. Si yo he acompañado a la hora de entrenar este tiempo de atención, tal vez pueda durar, digo, un número que no tiene nada que ver, 15 minutos, 10 minutos, sino hasta yo he llegado a comentar una gran historia en 7, 8 minutos. Y luego en petit comité, en un grupo más pequeño, hemos ido un poco más abriendo y abriendo, entrando en el detalle, porque ya la historia, que es la que muchos han podido conocer, de esta agua que pasando a través de la lluvia por las rocas, que poco a poco las erosionaba y envenenaba literalmente el mar con tanta cal, ¿no? Con este ácido que tenía, pues ya solamente dar la idea que unos seres vivos pequeños unicelulares pudieran extraer esa sustancia del agua para crear sus propias casas, sus conchas, su exoesqueleto. Para mí es increíble cómo se ha evitado la gran tragedia, ¿no? Obviamente se lo tenemos que pasar con esta gran pasión para que los niños vean, ¿no? Que o sea, la vida peligraba en la Tierra hasta que,
algunos pequeños seres, allí tiene un fósil Mercedes, como por ejemplo el trilobita, un Sí. pequeño ser se encargó, ¿no?, de extraer del agua esta sustancia que no permitía la vida. Yo lo digo a veces, digo, porque un poquitín de cal está bien, pero demasiada puede matar la vida. Y entonces a raíz de esto los niños ven que cada ser vivo tiene una función cósmica, ¿no? Creo que has mencionado tú tal vez la palabra antes, esta interdependencia, es decir, Sí. a veces nos han acostumbrado, Mercedes, ¿no?, a decir como que el más fuerte sobrevive, ¿no? Un poco Ujú, ujú. pero tal vez podríamos comentar juntos que no es tanto el más fuerte sobrevive, sino el que cumple un propósito. Porque Sí. hay seres que para nada se ven fuertes y aún así llevan muchos años existiendo. No es un tema de ser fuertes o débiles, sino de cumplir con un propósito cósmico. Y ya cuando ya mi propósito cósmico se ha acabado, ya no soy útil a esta Ah, vida conjunta, pues dejo de existir. y en eso, a mí algo que me sorprende y no dejo de valorar de Montessori es como el sentido de agradecimiento. Creo que la forma de cómo se plantea, ¿no?, toda la cultura y todo el conocimiento es en sentido de agradecimiento. Gracias a todos los seres, gracias a todas las criaturas que existen en la Tierra, animadas o no animadas, que nos se permiten a nosotros hoy estar aquí. Entonces, este sentido de pertenencia también te hace responsable. Entonces, ¿qué me toca a mí como persona de cómo me toca cuidarlo? Entonces, esto lo generas en los niños y ellos se lo llevan. Es esa semillita para mí tan importante de yo influyo, yo soy responsable también. Entonces, y me comprometo con ello. Y desde un lado muy amoroso, que eso a mí me encanta de esta parte, de esta etapa de desarrollo. Sí, me acabas de desbloquear una de las palabras que, por ejemplo, ves que son recurrentes y todo está atado. La de te podrías hacer cargo es para nada infrecuente que un niño o una niña toque la campana que tenemos en clase y cualquier cosa que haya pasado, por muy importante que sea o desagradable, incluso, ¿no?, un color roto, algo desaparecido, un libro que no se encuentra, pues la persona que lo haya roto, la persona que lo haya cogido o la persona que se haya equivocado, porque nosotros siempre hacemos hincapié en que el comportamiento es inadecuado. La persona, en el momento que Ujú. perjudica a otra persona o la clase, por supuesto que se le dará la oportunidad de reparar. Incluso esperamos que haga una propuesta, si no el maestro o la maestra le acompaña. Pero la palabra que usan los niños lo dicen en catalán, dice, alguna persona se podría hacer cargo, alguna persona se podría hacer cargo y este concepto de empezar ya desde primero de Sí. primaria, por ese sentimiento de responsabilidad. Ha Ujú. pasado esto, de acuerdo. Incluso cuando dicen, me he encontrado esto, me he encontrado, sí, ¿y qué solución propones? Entonces, entrenar ya desde tan pequeño, este sentimiento de responsabilidad, de yo he sido, me he equivocado, Ujú. reparo. Ujú. Y Ujú. tiene mucho que ver, ¿no?, con este tema de cómo puedo yo participar en esta que María Montessori llamaba sociedad por cohesión. Es Sí. decir, somos parte de un todo y es imposible que podamos vivir desconectados. Es más, María Montessori habla de supernatura y muchas cosas dentro de esta misma casa donde ahora estoy que yo no sabría arreglar. Nos hemos especializado tanto que no seríamos capaces de seguir teniendo nuestra vida si no colaboráramos. No nos queda otra, la verdad. Y por aquí Josune dice, ¿no?, que viene, se genera mucha gratitud y creo que eso para la humanidad hay que seguir poniéndolo, esas gotitas, esas semillitas de gratitud. Y estaba pensando que antes de pasar directamente igual a mover un poco las manos, Ujú, me gustaría recordar cómo se puede continuar un poco a reflexionar sobre estos argumentos, porque en una horita no vamos a dar abasto con la parte de filosofía Montessori, no vamos a dar abasto, aunque ujú, deberíamos recordar que la educación cósmica Montessori es algo que está presente desde el comienzo, ¿no? Es más bien un marco. Había veces se me hace raro y es normal al principio de cuando comienzas a trabajar con Montessori poder confundirse y poder igual considerar que educación cósmica es un área, es una materia, es una suma de áreas o una suma de materia. No, educación cósmica entonces vamos a ver, es historia, más biología, más geografía, Fotografía. puede ser. Y en cambio, poco a poco llegamos a la conclusión que es la manera de abordar el conocimiento, ¿no?, que es cósmico. Yo a menudo lo que trato de hacer es
tratar de buscar, ¿no? Y esto es mucho compromiso, mucho trabajo por parte del educador. ¿Qué vertientes de historia tiene un mismo tema, ¿no? ¿Qué vertientes de biología? Entonces, igual estoy trabajando geometría, que amo y adoro, pero estamos al mismo tiempo haciendo la etimología de una palabra y descubrimos que escaleno viene de escalenos, que significa escolios, que significa cojo, porque tiene las patas una más corta que la otra. Igual hacemos el triángulo isósceles y descubrimos que isos significa igual y griego significa, perdón, skelos en griego significa piernas, que tiene dos piernas iguales. Entonces, a raíz de hacer el estudio de una palabra, estamos haciendo lenguaje, estamos haciendo historia, vamos a comentar quiénes son los griegos. Entonces, dentro de lo que aparentemente es el área de geometría, le estamos dando de todas maneras un aprendizaje y un abordaje que es cósmico, efectivamente. Ujú. Eh, ¿Qué libros, si no pierdo el hilo, qué libros podríamos proponer? Yo sé que tú también allí tienes algunos y los tenemos un poco como los cromos de Pokémon que los podemos intercambiar, pero que esto lo tenemos en común, ¿no? Que educación de las potencialidades humanas, estos son los que están en castellano, ¿no? Que tienen la portada Sí. gris y aquí granate. Y si los encontráis con la versión aquí azul, son la misma versión, pero en inglés, en lengua inglés. Otro que es muy interesante es las conferencias de Londres de 1946. A mí me gusta aún, no diría aún más, es como las conferencias son muy interesantes por el tema de la manera de poder transmitir de María Montessori, porque entre las muchas cosas que era, feminista, doctora, científica, pedagoga y muchas cosas más, era una gran comunicadora. Entonces, tal vez las conferencias permiten aún más ver este lenguaje tan llamativo que en los libros que ya están pensados para desarrollar de una forma como más literaria, y además pensáis que es finales del 800 y principios del 900, pues a veces nos puede parecer más intenso, ¿no? Usa una terminología vintage, yo lo encuentro muy atractivo. Sí, es Entonces, como, para mí, leerla o escucharla es como ponerte un poquito en su contexto y es muy interesante, muy interesante. Entonces, también les recomendamos la autoeducación. La autoeducación, que es todo la del niño en la escuela primaria. Este también te va a dar un montón de ideas y como entender la etapa de desarrollo del niño de 6 a 12 años, que es súper importante. y tal vez, pero esto es un poco una joya que creo que de alguna manera se puede sacar. Hay un libro que se llama Tendencias Humanas y Educación Montessori, que habla un poco de este niño, de esta niña, a partir de los 6 años, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo de poder abarcar tanto la parte de qué son las etapas de desarrollo. Otra cosa súper interesante, porque a raíz de observar, entiendes que un niño o una niña que tienen 4 años, tal vez tiene otras curiosidades, otras exigencias que un niño o una niña de 6, 7, 8. Pues este libro maravilloso, que es una grapa, si lo piensas, Nada, son un número de páginas como muy reducido, son 50, pues reúne un congreso de Mario Montessori de 1956 que se ha dado en Holanda y entonces ya nos habla, ¿no? De este niño, de esta niña, que antes igual encarnaba el ambiente de alguna manera, ¿no? Nosotros eh, reproducíamos, llevábamos el mundo dentro de lo que era la casa de niños de educación infantil y ahora nosotros realmente tenemos que salir al mundo. Este niño, esta niña exploradora, científica, que quiere descubrir de dónde viene, quién es, a ¿a dónde dónde va? va. Entonces, es fundamental que podamos proporcionar nosotros una serie de herramientas y una serie de guías, ¿no? Porque a menudo, a mí, yo no soy muy fan de, será el chip italiano, no soy muy fan de distinguir lo del maestro, de la guía Montessori, pero porque a mí me suena un poco como que nos separamos del montón de maestros. A mí me gusta incluirme, ¿no? Cada maestro con su método, con sus estudios, con sus experiencias, ¿no? Pero es verdad que María Montessori lo veía un poco como un director, una directora, ¿no? De cine. Tú haces el escenario, la puesta en escena, procuras que dentro los protagonistas, que siempre nos lo dicen en las universidades y en los cursos, pero Es- no acabamos de bajar a la realidad. Sí, yo creo que, mira, la distinción entre maestro o guía Montessori, para mí lo más importante es con esto, es cómo voy a hacer en mi práctica cotidiana que el conocimiento no salga de mí,
ni se lo quiere imponer al niño. Es que esa es la parte que es el arte, ¿no? Y como la parte compleja y como la fe en el niño, la fe en que tiene su guía interna y que si se despierta se va a automotivar para su autoconstrucción. Y en esta etapa que cambia, que para mí es un regalo, esta etapa de desarrollo, por eso es que somos guías. Aunque seas maestro, ¿qué nos toca? Que él se vuelva su propio maestro. Yo tengo que motivar, mover, hacer todo para conectarlo, igual que antes, y es como nada más en el cambio yo le digo como el cambio de llavero, ¿no? Cambias de llave. En casa de niños, en infantil, estás dando las llaves del mundo, inmediato, su mundo, para que pueda conocer el mundo, y aquí cambia de llavero, ya es más especializado, es las llaves del universo. Y entonces en esas llaves del universo es cuál es mi papel, porque ya tengo la capacidad y la mente para cuestionármelo y ves sus razonamientos y bueno, mueres de amor con ellos. Totalmente, totalmente. La verdad es que cada vez que yo doy un paso atrás, habiendo preparado el ambiente, conociendo a ese niño, la verdad es que me sorprendo gratamente porque la idea de seguir una programación puede ser muy reductivo. No significa que yo no tenga preparado qué conocimientos me gustaría proponer en un determinado mes o semana, pero sencillamente hago una proyección larga. La cosa tan bonita de Montessori es que tienes una proyección de 3 años y logras mezclar las edades y podemos hablar de muchos sistemas para que todo esto se vea bien, sea factible, sea legal, es decir, mezclar las edades, procurar que un veterano o una veterana se haga cargo también y acompañe durante su proceso a un niño o una niña que todavía no tiene conocimiento, ni siquiera os quiero decir una persona más pequeña anagráficamente, porque a veces hay niños de primero de primaria que tienen un nivel que tranquilamente en determinada área, en determinado conocimiento, supera al niño de segundo, con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque le interesa. Ya sabemos que con las modernas neurociencias se nos activa, ¿no?, el hipocampo, y en ese momento tenemos un aprendizaje auténtico, generado desde el interés, desde el asombro. Estamos llenos de libros que hablan de este asombro. Decía Cesare Pavese, un escritor italiano, ¿no?, que exactamente lo que desencadena, ¿no?, la emoción es lo que desencadena este proceso. Y entonces nosotros deberíamos cuidar que nuestras ganas de, como decías tú, enseñar, podamos contenerla, porque enseñar ya la misma palabra, ¿no?, como etimología, nos dice poner una seña, poner dentro, enseñar. Sí. Y esto es un poco el trasvase de conocimientos. Nosotros lo que pretendemos sería más bien educar, ¿no?, que viene de ex ducere, ¿no?, sacar de dentro. Es decir, el niño o la niña no es para ser naif, pero ya sabe lo que necesita. Por supuesto, nosotros acompañamos. O sea, tú tienes que saber el niño por dónde va, le acompaño. No podemos abandonar y pretender que invente la música, pero sí que recorre todas las etapas de conocimiento, todos los grandes descubrimientos que el ser humano desde sus comienzos. O sea, el niño en toda primaria recorre todo lo que hemos estado descubriendo a lo largo de nuestras civilizaciones. Y es interesante que nosotros podamos responder según sus intereses. En lugar de la fotografía que voy a hacer en octubre, en noviembre o en primero de primaria, poder ver este vídeo, que son 3 años, que a veces se queda corto, Sí. pero dentro de lo que cabe, vamos a ver allí realmente la capacidad que tiene de interesarse y de trabajar, porque es un niño, una niña muy trabajadora. Cuando no trabaja, cuando hay lo que María Montessori llama una desviación, es muy evidente que algo está pasando, porque por su propia naturaleza está en movimiento. Lo que digo siempre que este movimiento tiene que ser movimiento inteligente, ¿no? Tiene que ser un movimiento que sea provechoso para él, para ella, que se está autoconstruyendo, autoeducando. Me acuerdo que imagínate, a finales de verano del año pasado, había un niño que se había apasionado muchísimo a un libro de serpientes. Y este libro de serpientes era de mi casa, estaba en italiano. Obviamente, ese niño era el único niño que sabía hablar italiano. Y entonces había hecho unas cuantas investigaciones, se había puesto como experto traduciendo con un lenguaje científico, ¿sabe?, de serpiente, boa, de no sé qué. Y entonces había pensado, yo durante el verano quiero seguir haciendo. Yo pensé, ¿quieres hacerte una fotocopia de uno o dos? Y ya así vas haciendo. Yo pensando, que se descanse, que no sé qué, que no sé cuánto. Vino un momento que dije, ¿sabes qué? ¿Te lo quieres llevar? Dijo, de mi casa. Sí, cuídamelo, que es mío, por favor. Darle importancia, ¿no?, a algo. Sí, Lo sí, tuvo todo el verano y cuando ha vuelto te digo que al final de septiembre habían hecho con otro amigo que no habla italiano un póster gigantesco con una cantidad infinita, que creo que entraban como 5 serpientes y 6 serpientes, creo que eran como 20 serpientes, 24 serpientes en un mega póster,
y me ha impresionado la ponencia que han dado porque había 33 personas y ellos 34 y 35 totalmente en silencio a escuchar y después habían creado las preguntas y había personas como que levantaban la mano, en Ay, qué qué bioma bueno. vive, qué come, dónde se encuentra geográficamente. Impresionante la gestión de este momento que no tenía, o sea, no le faltaba nada para hacer una ponencia de biología, de Sí, botánica, de ecología, de de, universidad. la verdad que sí, Increíble. con nombre científico y todo, ¿eh? Ay, increíble. Te mandan aquí un abrazo al gran profesor Domenico. Muchas gracias por tus enseñanzas. Un abrazo grande. Ay, qué, Gaitán. qué tan- yo soy que Pues, dice saber que eres maestro, pero mostrarte como guía para ellos, para que vean que son sus maestros ellos y ellas, sí. Y yo, ¿cuántas veces la damos Yosune, la respuesta de sí. hay una única manera para saberlo? Yo lo digo. Dice, no, esto, ¿qué come? Digo, hay una única manera. Y me dice, una investigación. Pues sí, una Sí, investigación. sí, vamos a Entonces, yo investigar. lo que Vamos tengo a que hacer investigar. Sí. dejar la herramienta. De hecho, aquí tengo todo en el colegio, claramente, pero aquí tengo un par de libros, y igual puede ser interesante porque dar herramientas prácticas sirve muchísimo a la hora de organizar el ambiente. Yo aquí, dentro de mi casa, ¿qué tengo? Tengo dos libros que os podría enseñar. Este, por ejemplo, es demasiado especializado, pero también los libros como este se pueden, aunque pueda parecer un martirio por parte del libro. Tengo este que es de DK, Ah, ese es que se precioso. llama Historia Natural. Yo Precioso. este, Precioso. dado así, lo daría a clases más altas, como cuarto, quinto y sexto. Pero nosotros lo que sin duda podemos hacer es coger las imágenes, crear nomenclaturas y acotar lo que es la información. Y en algunos casos, por supuesto, que el libro puede bajar de cuarto, quinto y sexto, o incluso nos lo podemos quedar, pero hay libros como que son más escuetos y que pueden ser, digamos, montessorianizados en forma de nomenclatura, ¿no? Para acotar un poquitín. Sin embargo, igual lo dejo dentro del ambiente y me llevo una grata sorpresa. Yo lo que suelo hacer con estos libracos tan grandes es primero darlos y cuando veo que después de años, porque duran unos años y luego se empiezan a destruir, el lomo desaparece, creo un vídeo en Instagram haciendo esto, los empiezo a recortar y como dentro tienen secciones y las diferentes secciones suelen tener como una pequeña portada interna, pues creo diferentes libritos y me viene mucho mejor porque, por ejemplo, con el libro gigante de National Geographic que tengo aquí, Ah. te voy a mostrar. Bueno, mientras nos trae el libro, ahí está. Ay, Este preciosos. libro es muy difícil de gestionar porque es Sí, una enciclopedia, básicamente. Se acabó como acaban los libros después de muchos años de consultarlo y amarlos. Y la verdad que también este libro no se podía utilizar con los míticos apoyalibros, como los queremos sí, llamar, aquí en Cataluña se llaman faristol, de IKEA. Yo tengo los típicos que permiten sí. mantener el libro Que de no pie, queda. pero al ser tan ancho no Sí, daba los para que pasara hacemos. esto. Se rompía. Entonces, ¿qué hemos hecho? De este hemos dividido con las partes internas y es una maravilla, la verdad. Qué Nombre precioso, ¿eh? científico, en qué parte del El mundo mundo se está. encuentra pero como tiene dentro estas portadas, los reptiles, Precioso. o reptiles, siempre lo digo entre catalán y castellano, las aves. Entonces tenemos todas las familias de vertebrados, anfibios, y entonces cuando ya empezamos con otra clase de vertebrados, empieza básicamente la portada. Y lo hemos dividido y hemos conseguido recuperarlo y aprovecharlo, la verdad. Las ilustraciones son reales y es algo que se agradece muchísimo. Y hay una información totalmente científica, que es lo que se recomienda. Hasta, por ejemplo, aquí son los invertebrados. Y cuando vais a averiguar, tenéis Ay, unas precioso. propuestas que llaman a la acción. Bueno, mira, mientras guardas ese libro, quiero hacer como ese comentario. Todo esto que nos está comentando Nico, todo ese es el arte de cómo vas a preparar tu ambiente.
porque el ambiente preparado es lo que va a motivar al niño para que siga trabajando. Y ese es el arte y genera mucho trabajo. Si ustedes ven todos los posts que nos comparte Nico, ¿no? Los que siempre estamos haciendo materiales, siempre, 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 siempre. Estamos a ver ahora qué material voy a crear, cómo lo voy a hacer, qué finalidad tiene. O sea, el poder despertar esta semilla en el niño va a implicar mucho trabajo, que también se los tenemos que contar, ¿verdad, Nico? Podría ser más Totalmente. fácil ser maestro tradicional y decirle al niño lo que tiene que aprender en cada momento. Seguir a los niños, tener esta visión, te va a implicar a ti un compromiso, tanto primero contigo, de ser un amante de la cultura y no dejar de abrir los ojos y de asombrarte. Vean esos ojos de Nico como no para de asombrarse. Así. Y amar la cultura, amar el conocimiento, fascinarte por el libro, por el trilobite, para que lo contagies. Entonces también eso va a ser súper importante. No podemos perder este don artístico de ser cuentacuentos maravillosos. Por aquí Totalmente. nos dice alguien, Mercedes y Doménico, menudo dúo, más maravilloso. Muchas gracias. Todos somos maravillosos. Gracias. ¿Verdad? Yo me estoy preparando los colores para ir haciendo Qué y obvio. lo que pretendo abrir es la línea de la vida, a ver cómo me organizo girando, ¿va? Me tenéis que perdonar, tendré un micro momento de... Te voy a ayudar a mover la línea. A ver si lo Muy logro sin que se vea nada raro de mi caso. Ok, creo que lo tenemos. Voy a girar un momento esto, a ver si enfoco bien. Y lo tenemos. La... un poco Ok, diría más que abajo. sí. Ahí, Sí. ahí lo tenemos. Entonces, tenemos aquí esta que es la línea de la vida. En algunos otros vídeos intentaré compartir otro justamente en esta semana. Es una línea, literalmente, que es un material que creo que es lona, básicamente. Y a ver si la estoy enfocando bien, diría que sí. Y básicamente lo que tenemos es la división. Voy a intentar como mostraros todo lo que pone. Tenemos la parte del paleozoico, paleo, antiguo, y zoico, animales, la era de los animales antiguos. Si seguimos, aquí voy a hacer algo que no suelo hacer con los niños, que es enrollarlo del otro lado, si no, no se va a poder ver. Tenemos siempre dentro del Paleozoico los diferentes periodos, el Cámbrico, el Ordoviciano, el Siluriano, el Devoniano. No os voy a mostrar todo porque es una línea muy larga que no entraría jamás en una mesa. Lo que solemos hacer es desplegarla en el suelo, pero es de verdad un regalo. Precioso. Estas ilustraciones además vienen con los diferentes momentos, la deriva de los continentes, si los queremos llamar así, en que se estaba cambiando, en que la Tierra estaba subiendo, bajando y moviéndose, y me quisiera concentrar, para no daros demasiado, no os quiero marear con tantos miles y miles y miles de años, me gustaría mostrar exactamente cómo comenzamos con lo que es el Cambriano, el Cámbrico en castellano, yo lo digo en catalán normalmente aquí, el Cambrià, que es el reino de los trilobitas, justamente el fósil que nos ha mostrado Mercedes al principio. Es una maravilla porque ya empezamos con un pequeño ser que se ha dedicado a extraer del agua toda esta cal que estaba literalmente envenenando la vida. Y vamos a ver qué podríamos hacer. Yo una vez que he contado la primera gran lección, el origen del universo, lo que vamos a hacer es abrirla, ver cómo es de larga. Claramente al final, no os voy a hacer un spoiler, pero sí lo voy a hacer, está el ser humano. Y entonces hay niños que me piden, ¿la podemos abrir toda, toda, toda? Yo la suelo abrir toda al principio. Miramos que al final llega el ser humano. Y cuando empezamos poco a poco, uno de los trabajos que ellos hacen es coger una página, coger un folio de formato A3, que si notáis es exactamente el formato de esta línea. A veces puede ser incluso un poquitín más grandes. Esta es una italiana que
me han dado, y por esto lo tengo en mi casa, y ellos directamente, y lo hemos hablado con Mercedes, aunque pueda parecer un poco una blasfemia Montessori, yo suelo aprovechar lo que es el 10.000 de la presentación del material jerárquico de fusta, porque de fusta en catalán, de madera. Nosotros tenemos un material que nos permite abordar lo que es 1.000, La regla 10.000, esta de 100.000, las 1.000.000. Y entonces aprovechamos este material que utilizamos como regla y lo que hacen ellos es directamente marcar aquí, de manera que puedan escribir paleozoico, volverán a hacer otra línea para poder escribir cámbrico o cambriano, según los idiomas, y en otra normalmente suelen poner o la edad de los trilobitas, o ponen también, como lo pone según las líneas, pueden ser un poquitín diferentes. Aquí lo que pone es el reino de los trilobitas, pone en italiano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es crear esto, tienen claramente el ejemplo al lado, y aquí, ¿qué pondrían? Pondrían lo que hemos dicho, paleozoico. Entonces, crear. Yo lo que digo siempre, ¿qué es lo primero que ponemos? ¿Qué es lo primero? Me miran nombre y data y fecha. Digo, sí, nombre y fecha. Entonces, yo aquí pondría Nico. ¿Qué día es hoy, Mercedes? Hoy es un maravilloso 10 de noviembre de 2024. Y allí hago un check. Digo, ¿qué número es del mes? Noviembre, digo, es el número 9, ¿no? Noviembre, el número 9. Me dice, no, es el 11. Y digo, ¿por qué es el 11, no es el 9, si es noviembre? Y allí hay todo un juego que hacemos durante meses hasta que alguien descubre que los meses del año tenían otro orden antes. Y es más, que dos ni siquiera lo sabía. Y esa es otra historia, la historia del calendario. De acuerdo, 10-11-2024. ¿Qué pondré aquí encima? Lo que hemos dicho, la era. Entonces yo escribo P, A, L, E, O, F, O, I, CO. Paleozoico. Ahora os lo estoy escribiendo. Cacao entre italiano, catalán y castellano. Paleozoico. ¿Qué podríamos poner por debajo? Podríamos poner el periodo. El periodo hemos dicho que es el cambriano. Cambriano. C, A, M, B, R, I, A, N, O. Lo que probablemente genera un tic en el ojo a las personas adultas, y lo que estamos haciendo es el análisis de los sonidos. Fonema separado, K, A, M, B, y esto permite a un niño o una niña de poder diferenciar. Son palabras bastante rebuscadas, no son palabras que se escuchan cada día, no viene de más deletrearlas. Y aquí pondríamos reino de los trilobitas. Entonces, os voy a salvar la vida, no os voy a hacer todo el análisis de los sonidos, pero voy a poner reino De los trilobites. de los soy incapaz, lo tengo que hacer. Lo podemos hacer todos juntos, venga, vamos todos. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que es muy difícil ser amigo o amiga de una persona que trabaje con Montessori de esta manera. Normalmente hacen este tipo de propuesta y incluso podrían respetar, si quieren, yo les pido que sí, por maniático que soy, los colores. Entonces, por ejemplo, en esta versión es violeta la parte de paleozoico con un rotulador de punta fina o con un color. Podrían estar recalcando. Entonces yo aquí estoy recalcando para crear esta sintonía, esta armocromía de colores, paleozoico. Sabemos que cambriano como color en esta línea de la vida es básicamente blanco y reino de los trilobitas lo podría hacer, por ejemplo, en un color diferente que a mí cuando me dicen, ¿lo puedo hacer en otro color? Yo digo, sí, cariño, por supuesto que lo puedes hacer en otro color. O sea, no es un
problema. ¿Quién ha roto la punta del color? Yo. Voy a coger otra. Y Bueno, entonces, mientras Nico afila, nada más un paréntesis, Nico. Todo este tiempo que tomas, el tiempo que le está dedicando Nico, la belleza, ponerlo bonito, sin prisa, como es muy importante para el niño. Y lo que yo observo es que nuestro mundo de adulto no tiene esa paciencia y vamos como muy rápido como profesores. O sea, queremos que todo sea ya rápido, ya apréndelo, acuérdate de ello, y el niño no lo necesita. O sea, cuando toma este tiempo y le da la dedicación y lo hace suyo y lo hace bonito, realmente es un aprendizaje para toda la vida y lo hacen súper significativo para ellos. Y no se les olvida los trilobites y están agradecidísimos de que estos pequeños seres comieron tanta sal, crearon sus cuerpos con sal para que nosotros hoy podamos estar aquí. Entonces, eso te admiro muchísimo, Nico, como estos tiempos que le das la importancia al ritmo. Entonces, yo lo valoro infinito. esta capacidad de hacer que te dé un tic en el ojo cuando ves que me muevo, pongo muy nervioso a los adultos, pero la verdad es que lo que tú dices es disfrutar de algo, porque no tenemos prisa, la verdad, tenemos todo el tiempo del mundo para poder conocer, ¿no? Esos seres vivos y es totalmente poco, ¿cómo decir? Poco coherente incluso, ¿no? Decir que son súper importantes, pero tiene que ser ahora, en un cuarto de hora lo hacemos y nos lo quitamos de encima. Ujú. Es muy bonito, son muchas partes y es una pena que se quede en un trabajo y un hecho por hacer, ¿no? Por aquí te Yo, dicen, qué placer de ver cómo lo haces. Josune, la calma es importantísima. Cuando te ven, hasta se quedan en silencio, te preguntan, ¿por qué tardas tanto? Pero después lo hacen ellos así y se nota la diferencia. Y quien te dijo fue Anux, el placer de ver cómo lo haces. me alegro mucho. La verdad que si nosotros aprendemos poco a poco a bajar el ritmo, porque lo espíritu, ¿no? de nuestro tiempo seguramente es la velocidad. Es algo con el cual tal vez hemos nacido. Entonces, si poco a poco podemos transmitir en cambio esta calma, este tiempo más pausado, yo creo que una serie de cosas, y aquí le digo siempre, podemos hacer como un pequeño gusanito, doblamos un papel, yo estoy ahora mismo con un papel de calcar, es 1 a 4, enseñamos incluso a cortar papel con las manos, lo pueden hacer por supuesto con tijeras, pero también es un aprendizaje la capacidad de poder doblar y como son animalitos muy pequeños dentro de esta línea, aprovechamos el papel, porque una cosa que no hemos dicho es también esta visión de María Montessori de interdependencias, que es una visión también ecologista, una visión que ve el ser humano compartir la tierra y no una visión antropocéntrica en que el ser humano está al centro y todo es suyo y todo está allí para él o para ella. Entonces, yo he creado aquí una serie de hojas de papel de calcar más pequeñas para poder calcar. Yo también hago la propuesta, digo, cariño, ¿lo quieres hacer con papel de calcar o a mano alzada? Tú decides. Puedes empezar incluso si quieres, porque dice papel de calcar, digo, sí, puedes empezar con papel de calcar y si te apetece, lo intentas a mano alzada. Entonces, yo normalmente les doy también nomenclaturas que he creado. Estas, por ejemplo, no las había visto en formaciones. He visto que las necesitaba y he creado la nomenclatura del trilobita, del cefalópode. Y entonces, imaginemos que yo aquí quiera reproducir el mítico trilobita que tienes tú en las manos. Voy con mi papel de calcar, me preparo y lo empiezo a reproducir. Hay muchos niños que me dicen, Nico, ¿por qué no hablas? Y yo digo, me estoy concentrando. Entonces, en este caso, me ha dado para reproducir dos, en el que tengo en el colegio, tengo un trilobita aún más grande,
aquí tengo mi trilobita. ¿Qué puedo hacer con esto? Voy a preparar también yo tengo un mueble que es el mueble del material, como se dice en catalán, funchipla, del material de papelería. Entonces, digamos que yo he creado esto, que es mi trilobita maravilloso en un papel pequeño. Al mismo tiempo, obviamente yo dejo el ejemplo, al principio hago uno con ellos y ellos ya saben perfectamente cómo se crea un librito. Yo aquí puedo poner directamente trilobita y es algo que puedo poner aquí o puedo poner en el papel. Yo aconsejo siempre utilizar un papel de escritura que tenga pauta. Entonces aquí pongo T, R, I, Y, vamos, vamos, todos O, juntos. O, R, I, y, T, A, ah, trilobitas. Y entonces lo que ellos suelen hacer, porque imagínate, todo tiene que encajar, recortan aquí este ticket, como lo llamamos aquí, y para tenerlo cuadrado como nomenclatura de primer nivel, se trataría de coger un papel blanco. Ellos tienen un material, por ejemplo, como esto, puede ser una cajita, está maravillosa. Tú coges, te preparas y para poder destacar esto, ya que tienes un papel transparente, fijaros, se puede ver bien sí, Mercedes porque no sé si lo estoy se ve centrando, ¿eh? perfecto. ¿Sí? Lo estás poniendo genial, genial. Y entonces yo lo que haría, o grapando o con pegamento, creamos este tipo de situación. Yo tengo ya preparada la nomenclatura de segundo nivel. ¿Qué significa de segundo nivel? Significa que es una nomenclatura en que tenemos la explicación con un poco de información, tampoco mucho, muchísima, que permite estar en un cuadrado de papel. Yo desde hace un tiempito lo que también he hecho es empezar directamente a grapar, porque hay niños que cuando le pones el pegamento consiguen gestionar tranquilamente el tema que se ponga un poco como un rollito, lo que acabáis de ver, Mm. y otros, en cambio, que les parece como más limpio el tema de graparlo. Entonces yo tendría nombre y dibujo, nombre e imagen, para decirlo de alguna manera. Quien ha estado en casa de niños, yo no lo he comentado, he estado en casa de niños 3 6 años, ¿no? La etapa de infantil, también tenemos habilitado una mítica bandeja para pegar, que incluso puede tener igual algún disco hecho como una esponja para poder distribuir el pegamento, que puede ser pegamento en pasta, pegamento que tenga un pequeño pincel y que permita de una forma aún más agradable, aún más limpia, pegar esto. Entonces tenemos este tipo de propuesta. Tengo mi mítico trilobita con el nombre y todo. ¿Qué podría hacer? Podría hacerlo más científico todavía y coger mi mítico cuadrado con pautas, que es esto, del mismo tamaño. Yo suelo hacer una medida de 15 por 15. En Montessori se suele hacer de 14 por 14. Y entonces, ¿qué hago? Cojo la información del trilobita. He creado unas nomenclaturas que cuando quito del trípode del móvil os podría incluso mostrar y empiezo a reproducir esta parte de información. Por ejemplo, aquí en la versión en catalán la tengo que traducir un poco inventando. Dice, aunque hoy en día ya no existan, van a ser muy numerosos. Ay, qué Entonces, bueno. pondríamos aquí, yo siempre le digo, intentemos utilizar el margen, porque aquí tiene el margen, y entonces pondríamos los trilobitas, R, I, L, O, B, I, A, aunque os voy a ahorrar el cuarto de hora, es broma, aunque hoy en día Ya se hayan extinguido, yeah, estén se extintos. hayan extinguido. ¿Qué queremos decir? ¿Qué información queremos proporcionar? Y aquí decía, llegaron a ser muy numerosos, ¿no? Hablamos de esta explosión de vida del Cámbrico, del Cambriano. Llegaron
a ser muy numerosos. Existe esto, ¿verdad? En castellano todo bien, porque como digo Sí, sí, nombrosos todo en bien, todo catalán, bien. todo bien. Estoy ahí perfecto. Y Todo muy bien. entonces agregaría, se movían por el mar, comiendo y creando más seres como ellos. Si te entra aquí bien, si no lo pones aquí en la parte de atrás, y tú piensas que tendrías aquí una nomenclatura de primer nivel solamente con nombre e imagen. Tendrías la explicación y tranquilamente sería uno y uno. Podríamos hacer, por ejemplo, la del cefalópodo. El cefalópodo realmente es un ser que todavía hoy en día existe. Es lo que viene a ser un pulpo. Si vamos a buscar qué significa cefalópodo o cefalópodo según los idiomas, lo que vamos a descubrir que significa literalmente céfalo como encéfalo, como cerebra, cabeza, y Piernas. cefalópoda, pota. La pota en catalán, incluso la pota, como la pata un poco en castellano, son las piernas. Es literalmente un animal, un ser vivo que tiene las piernas atadas a la cabeza. Con Y cerebros de entonces, piernas. exactamente. Entonces tenemos aquí la expresión de diferentes medusas, de diferentes equinodermas, y las líneas nos acompañan en la evolución de los que son estos seres vivos hasta que desaparecen. Y tenemos aquí el símbolo, ¿no? Normalmente que nos da las épocas de glaciaciones. Me gustaría mostraros antes de que se nos acabe el tiempo, porque me acuerdo que Instagram a veces después de una hora hasta te Sí. colgaba directamente, te cortaba, pero creo que ya no. ¿Cómo podríamos hacer? Podríamos hacer un segundo, un tercer animal, el cefalópodo, y aquí, una vez que hemos terminado, tendríamos una portada y una contraportada, y entonces podríamos hacer de esta forma. Obviamente el dibujo anda que no se podría embellecer Colorear. y darle color, por supuesto. Entonces tendríamos así un pequeño librito, mi nombre, la fecha, una portada que ponga paleozoico, cambriano, y aquí con grapa, con agujero y encuadernador, con un agujero y Coser. con hilo, por supuesto, podríamos crear nuestro librito del Paleozoico y así a seguir con cada periodo, porque son muchísimos. Tenemos el Cambriano, el Ordoviciano, el Siluriano. Es un trabajo que realmente nos acabará Yes. durando meses. No os voy ni a decir qué va a pasar cuando ya llegamos al Jurásico y a los dinosaurios, porque allí básicamente es la locura, ya como os podéis bien imaginar. Pero en general es un trabajo que los niños aman mucho y no es de extrañar. Voy a volver a enfocarme Preciosa. un momento y voy a tratar de mostraros cuál es el material que hacemos y que me gustaría compartir con vosotras en la formación presencial y mostraros cómo lo creo, porque cada uno lo usa un programa diferente, quien tiene Mac, quien tiene Windows, quien tiene un PC, pero la verdad es que hay herramientas ya hoy en día muy prácticas, muy sencillas, que nos podrían facilitar nuestra faena. Me gustaría mostraros, por ejemplo, el Canva, que es el programa súper intuitivo. Yo me acuerdo que literalmente me asustaba el Photoshop y todo esto, pero ya con un programa como este yo tengo el Trilovita con la explicación al lado en letra llegada, en catalán, en cursiva, el cefalópode, ¿no? Que tiene aquí literalmente las patas atadas a la cabeza. Como notáis, la palabra clave está en color. Como notáis, el marco alrededor es del mismo color del cambriano. Y sin estresarse, ¿eh? Yo poco a poco voy creando, porque si no tengo este material en clase, poco a poco, ¿no? Poco a poco voy creando. Y esto básicamente es la imagen que tengo de la línea de la vida de la clase donde estoy. Así que no es algo parecido, es exactamente el mismo dibujo. Por ejemplo, las esponjas, por ejemplo, las medusas. Y ellos tienen en clase este material que les permite avanzar y tener información científica. Por supuesto, luego hay un magnífico libro de DK que se llama siempre La línea de la vida, o lo tengo en clases horizontal, y tiene desde el cambriano hasta el cenozoico, ¿no? De forma pedante no os he compartido no os he compartido realmente la etimología, ¿no? De las tres eras, pero si tenemos el paleozoico, paleo antiguo y zoico animales,
la época de los animales antiguos, la era de los animales antiguos, tendríamos el mesozoico, meso intermedio y zoico animales, la era de los animales intermedios, para llegar al cenozoico, que ya es la última era, que viene de kainos, que significa nuevo, y zoico, que ya lo sabemos que son animales. La era de los animales nuevos, que también nos incluye a nosotros. Lo que no os he mostrado es que claramente podemos hacer un librito o claramente podemos reproducir solamente el cambriano y nuestro mítico trilobita lo podremos colgar aquí y podríamos hacer la línea, la glaciación, todo en un A3. Hemos hecho las dos versiones, entonces dar un poco de flexibilidad. Hay niños que reproducen toda la línea y entonces nosotros tendríamos nuestro trabajo aquí de trilobitas, en lugar de un librito, sería aplicado aquí y tendríamos solamente el papel de calcar con el animal, el ser vivo y la línea que acompaña su evolución. ¿De acuerdo? Y básicamente se parecería muchísimo, y la verdad que son todos unas artistas y unos artistas, se parecería mucho a esto, ¿de acuerdo? Reproduciendo de época en época, de periodo en periodo. Aquí estamos en el periodo del Cambriano, termina, y como veis después tenemos el Ordoviciano, ellos reproducirían solamente esta primera parte. Aquí tengo a Nuski que dice que ama Canva. Es un Bueno, sentimiento correspuesto, creo, por parte que compartimos y que correspondió por respuesto por Canva. Es una maravilla, es una maravilla. La verdad es que lo que permite hacer con un manejo muy intuitivo de la herramienta, lo que sí puedo hacer cuando nos veamos en presencia allí, proporcionar algunas plantillas, básicamente de las nomenclaturas, ay, pues y, genial, genial, agradecidísimos. y ya a base de esto puedes inventar cualquier cosa. Nosotros solemos tener como unos folders de tela y allí dentro poner de todo. También deciros que cuando me falta espacio invento otros formatos. De hecho, el Cambria ya poco a poco vamos terminando. Si tenéis algunas preguntas, por supuesto, que las pongáis aquí en el Sí, chat, es incluso después. como, sí, porque es el momento. De todas maneras va a quedar el directo, ¿no? Para que gente que lo quiera consultar después y todo. Y cualquier duda o pregunta, pues ya tienen tanto a Nico como aquí y vamos también a se las hacemos llegar y todo. Yo les digo, las esperamos a todas, todos los que queráis venir, ¿no? Es un regalo que Nico viaje hasta acá con nosotras, a esta punta maravillosa que es Galicia. Está llegando gente de muchas partes, entonces las esperamos en estas grandes lecciones, ¿vale? Las grandes lecciones con Nico. Los que no se han anotado, ya tenemos bastante gente anotada, hay todavía bastantes plazas, entonces nada más tienen que hacer una reserva, llamar, mandar un mensajito para que la super anotemos. Y aquí dice Emilia, deseando que llegue el 23 y 24. Nuestra Emilia. Emilia, aquí te esperamos. Ujú. Como decía, correspondido, totalmente. No lo digo solamente por la comida rica y por la buena compañía, también para compartir esto con vosotras, porque la verdad es que se nota muchísimo, no es por, como se dice en castellano, para acariciar el oído a nadie, pero la verdad es que se nota mucho las personas que vienen con esfuerzo a pasar un fin de semana, en lugar de estar igual de manta peliculitas, que a mí también me encanta, pero veo personas que cogen un avión o viajan, quitan tiempo de su descanso, porque ya sabemos todos que el lunes estamos en clase de lunes a viernes, ver personas que viajan, invierten un tiempo, una energía, un dinero, pues se nota cómo vienen. Y muchas personas suelen venir con estas ganas de aprender y, por supuesto, como son personas que tienen esta actitud al aprendizaje, es real que yo cada vez que marcho de un lugar, como puede ser los encuentros que estamos dando en Galicia, un lugar a nivel también de conjunto, de aquelarre de maestros y maestras, me voy siempre con algún conocimiento, me voy siempre con alguna práctica docente que no conocía y que, por supuesto, una vez que o la robo en el sentido bueno de allí, de Bertamirán, la comparto cuando voy, yo que sé, a País Vasco, cuando voy a Italia, por supuesto.
Mira, aquí tenemos como varias preguntas. Emilia dice que se anime todo el mundo a la formación de Nico, que está genial, que es en Galicia Montessori. Por aquí nos pregunta Eva de Ribeira que dónde se anotan. Eva, ¿me puedes escribir directamente a mí, al teléfono, al mail? O sea, el teléfono se los dejo también, Galicia Montessori, y el teléfono 681-162-375, pero de todas maneras lo publicamos. Y ya estamos todas anotadas. De verdad que es un regalo, un regalo, un regalo. Yo, si fuese profesora de primaria, que yo ya estoy aquí y me muero de emoción de tener a Nico, si fuese profesora de primaria, no dudaría ni un segundo en el esfuerzo de venir. De verdad que, Nico, te agradezco infinito, infinito, infinito. Ya no nos queda nada. ¡Ay, qué emoción! No nos queda nada. ¡Guau! Además, nosotros solamente recordar que vamos a hacer en esta oportunidad educación cósmica, pero estamos en enero con, ayúdame a recordar, puede ser matemáticas y en marzo con lenguaje, ¿verdad? Lo hemos repartido de esta manera para poder tener un arco argumental. Ajá. Además decir que en cada oportunidad, incluso cuando daremos matemáticas o compartiremos lenguaje, que mostraremos la gran lección de matemáticas y la gran lección o fábula cósmica, como se dice en italiano, Ajá. del lenguaje. Y es, la verdad, un placer poder ver cómo hemos llegado a crear nuestro sistema de numeración, ¿no? Descubrimos igual, yo que sé, que en euskera o en francés, ¿no? Podríamos tener por los celtas una base vigesimal, base 20. Podríamos decir que 4 veces 20 es 80, simplemente descubriendo que los celtas contaban con los pies. O podríamos descubrir que el alfabeto griego, ¿no? Y nos esconde increíbles secretos. Pues no vamos a hacer mucho spoiler, pero en enero y en marzo seguimos. Así igual, si ya sabéis que os interesa también el área de matemática y de lenguaje, pues es Y que una, podéis es una tomar serie de encuentros. y que los encuentros los podéis tomar todos juntos o por separado. Nos quedan tres. No desperdiciéis esta oportunidad. Increíble. Y después seguramente volverá Nico, porque ya creo que ya vamos a hacer así una formación continua. ¿No? Joaquín Blix nos dice, los felicito por vuestra pasión por la vocación y la pasión por la educación Montessori. Gracias, gracias. Bueno, nos Muchísimas despediremos, Nico. gracias a vosotros. Sí, sí, sí. No nos queda nada. Recordar que tenemos aquí, no tenemos aquí las lecturas. Yo siempre me gustaría ver si lo logro encontrar, porque la verdad no me lo he preparado, pero normalmente, a pesar de que sea un poco blasfemia, suelo escribir por encima de los libros. Quería leeros una parte que está justamente en la educación de las potencialidades humanas que dice la conciencia de la humanidad llega al mundo como una bola de fuego lanzada por la imaginación. Todos los inventos o creaciones intelectuales del ser humano son el fruto de la imaginación de alguien. El estudio de la historia, la geografía sería estéril sin la imaginación. Y si pretendemos mostrar el universo al niño, ¿cómo vamos a hacerlo si no es utilizando la imaginación? Hay materias que podrían ser un estímulo noble y creativo para la imaginación y en mi opinión, es un crimen presentarlas ante el niño de una forma que le impida usar esa facultad del mismo modo. Es cruel hacer que memorice lo que no ha podido visualizar. Temas así hay que mostrarlos de modo tal que le lleguen a la imaginación y lo entusiasmen. Luego solo restará echar combustible sobre el fuego ya encendido. Es decir, cómo tener personas Precioso. apasionadas a través de este uso de la imaginación tan provechoso. No os voy a dar más la tabara, lo prometo. Pues nos vemos en noviembre allí en Galicia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas Muchas gracias a gracias a todos. ustedes, Gracias, gracias, Mary, Nico. Gracias. Josune, que estáis allí, Sí, José. Josune Muchas gracias. por ahí. Josune nos acompañó hoy desde otro rincón de Galicia, pero hoy dándolo todo. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todas, a todas, a todas, a todos, a todas. Ya te morimos de ganas por el encuentro, ¿eh? Hasta pronto. Nico. Y si cotilláis en el perfil encontráis muchas de estas cosas de las cuales hemos estado hablando, la línea de la vida, algunas cosas están allí esparcidas, entonces si vais un poco picoteando, encontráis muchas fotos en los posts. Ajá. Mira, aquí dijo Albert Einstein, nos dice Joaquín, la imaginación es más importante que la ciencia. Sembremos semillas, sembremos semillas. Totalmente. Bueno, Muy buenas buenas noches noches a y todas. arrancamos el año. Terminen un buen domingo. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao.